Se dice que el dinero cambia a las personas, pero no está revelando su verdadera naturaleza. Al ver a mi marido, Roberto, delante de mí, no pude evitar pensar que sí. Con esta cantidad, podríamos dejar nuestros trabajos y comprar una casa. Sí, tal vez llevar a papá y mamá al viaje que quieren hacer. Empieza a planear Roberto como si el dinero que heredé de papá fuera suyo. Es más, sus planes incluyen hasta a mis despreciados suegros. Esto es algo que me dejó papá. No tiene derecho a dictar cómo debe usarse este dinero. Fue un grito de mi corazón, pero Roberto se burló y agitó la mano. Todo tu dinero es mi dinero. Oponte a mí, y es el divorcio. Típico de Roberto. Cree que si dice esto, le obedeceré. Amenazando, Roberto se fue de la casa. Las cosas han cambiado. No puede volver a ser como antes. Decidí empezar a preparar algo mientras Roberto no estaba. Soy Elena, 30 años. Desde que terminé la formación profesional, trabajo en la recepción de una clínica privada. Me casé con Roberto hace 3 años. Nos conocimos en la boda de un amigo. Al principio me sorprendió el comportamiento un tanto prepotente de Roberto, pero la comodidad de que fuera amigo de un amigo permitió que nuestra relación progresara hasta el noviazgo y, finalmente, el matrimonio. Te haré feliz. Fue un poco presuntuoso, pero en aquel momento yo era realmente feliz. Soñaba con una vida matrimonial feliz, pero desperté rápidamente de ese sueño. Antes de casarnos, Roberto pasaba los fines de semana en mi casa o salíamos, por eso no me había dado cuenta. Nunca imaginé que Roberto estaría tan apegado a su casa y que su familia política lo mimaría tanto. Una esposa no es una invitada, una frase que he oído demasiadas veces con fastidio. La suegra Roxana me lo ha estado inculcando cada vez que visito la casa de los suegros desde que nos casamos. No es que estuviera holgazaneando o haciéndome la poderosa, pero desde que Roxana lo señaló, he sido aún más cautelosa. En cuanto llego a casa de los suegros, me pongo un delantal. ¿Puedo llevar esto? ¿Puedo limpiar la mesa? Y le pregunto a Roxana. Es más agotador que el trabajo. Nunca le he pedido a Roxana que me haga café. El suegro José y Roberto me miraban y se reían entre dientes. Todavía me queda camino por recorrer. Estaba harta de toda la casa de los suegros. Si fueran pocas veces al año, podría soportarlo de alguna manera, pero en el caso de Roberto, es todas las semanas. Antes de casarme con Elena, vivía en casa, así que daba prioridad a Elena los fines de semana. Pero ahora que vivo con Elena, los fines de semana son para priorizar a papá y mamá. Por desgracia, nuestro piso está a 10 minutos en coche de la casa de los suegros. Debido a esto, hay veces que Roberto está en casa de sus padres, incluso entre semana. Además, el piso en el que vivimos Roberto y yo es en el que yo solía vivir sola. Tenemos permiso del casero, pero es estrecho para 2 personas. ¿No deberíamos buscar un piso más grande? Sugerí justo después de casarnos, pero la respuesta que obtuve fue aterradora. Cuesta dinero. Y en vez de hacer eso, ¿por qué no vivimos juntos en casa de mis padres? Pensar en pasar 365 días en casa de esos suegros me ponía enfermo. De ninguna manera. Desde entonces no le he vuelto a hablar a Roberto de la mudanza. Parecía que Roberto podía sentir el aire de que me sentía incómodo cerca de Roxana, y a menudo me regañaba. Claro, mamá puede ser estricta, pero ¿no es así como son las mamás? Bueno, tal vez tú no lo entenderías ya que no tienes mamá, Elena. Siempre que la conversación giraba en torno a mis padres, me sentía menospreciada por Roberto. Me crié en un hogar monoparental. Mi madre falleció cuando yo era pequeña, así que me crió mi padre. Una vez oí decir a mi padre, cuando estaba borracho, que él y mi madre se habían fugado. No teníamos parientes en los que apoyarnos. Además, mi padre dirigía una empresa y estaba muy ocupado, así que en realidad era un ama de llaves la que cuidaba de mí. El ama de llaves era amable, pero seguía siendo una extraña. No podía abrirme de verdad y haber llegado tan lejos sin hacerlo. Es una pena, aunque habría estado bien que tu padre hubiera sido un poco mejor en los negocios, decía Roberto, aparentemente complacido. No me gusta este tema, pero por alguna razón, Roberto lo saca de vez en cuando como si se acabara de acordar. Se trata de la quiebra de la empresa de mi padre. Mi padre cerró su empresa hace unos años. No conozco los detalles,
pero probablemente quebró debido a dificultades financieras. Ocurrió más o menos cuando decidí casarme. Preocupado por mi padre. ¿Quieres que vivamos juntos?, le pregunté. Sabía que Roberto se opondría, pero no podía dejar solo a mi padre. Sin embargo, al final, mi papá prefirió vivir solo. No te preocupes por mí. Piensa solo en tu felicidad. Ah, y enhorabuena por casarte otra vez. Aún hoy recuerdo vívidamente esa amable cara sonriente. Ojalá hubiera podido enseñarle a su nieto, pero por desgracia no habíamos sido bendecidos con hijos. A los 2 años de casados, impulsado finalmente por Roxana, me sometí a exámenes médicos. Los resultados mostraron que no había nada malo en mí. Eso significaba que podía haber un problema con Roberto. Pensando en esto, le pedí que se hiciera la prueba una vez. Cada vez que me encontraba con Roxana, me decía, una inútil que ni siquiera puede tener un nieto. Pero Roberto se negaba rotundamente. De ninguna manera. No soy un animal. Es vergonzoso tener que pasar por pruebas así. Roxana prácticamente me obligó. Yo no tenía nada que decir al respecto. Roberto lo sabía, pero por favor, si no hay ningún problema, podemos tranquilizarnos. Y si lo hay, podemos tratarlo. Solo quiero saber. La presión de Roxana es inmensa. Roberto negó con la cabeza. ¿Qué? ¿Quieres que me haga la prueba solo porque te sientes presionado por mamá? No es así, pensé. Si hay una solución, no hay solución a una bendición. Es que odias que mamá te regañe. Ese es tu problema, no el mío. Por mucho que le rogué, Roberto se negó a hacerse la prueba. Él sabía que yo estaba luchando con la presión y los regaños de Roxana. No me ofreció ningún apoyo. Cada vez que sacaba el tema, es tu problema, no el mío, lo desestimaba. Los días laborables eran para el trabajo y las tareas domésticas. Los fines de semana eran para visitar a los suegros. Esta rutina me dejaba completamente agotada. Pensé en el divorcio, pero no podía llevarlo a cabo. Pensando en mi padre, no podía traicionar a mi padre, que deseaba mi felicidad y se alegraba de mi matrimonio. El divorcio no era una opción. Tal vez Roberto lo percibió. Un día, Roberto fue solo a casa de los suegros y regresó a la mañana siguiente. Era raro que Roberto fuera solo a casa de los suegros. Me sentí algo aliviada, pero también un poco desconfiada. Unos días después, vi una llamada de una chica en la pantalla del móvil que Roberto había dejado sobre la mesa. Roberto se apresuró a esconderla. ¿A qué viene tanta prisa? ¿Quién es? Nada. Una amiga. Una amiga. Es la 1 de la madrugada. ¿Llamas a alguien del sexo opuesto a esta hora? Roberto tenía antecedentes de ese comportamiento. Cuando le presioné, Roberto me dijo irritado: ¡Qué pesada eres! Si tienes un problema, divorciémonos. En ese momento, mi evidente angustia fue un error. Roberto parecía disfrutarlo. Al principio, solo eran amenazas verbales. Pero con el tiempo, empezó a blandir papeles de divorcio. Y finalmente, me presentó los papeles del divorcio rellenados. Si no quieres divorciarte, escucha lo que te digo. Ante Roberto, que hablaba con regocijo, me vi incapaz de resistirme. Fue por esa época. De repente, papá murió en un accidente. Yo no había podido hacer lo suficiente por él como hija filial. Roberto me miró con ojos fríos mientras yo lloraba hasta que me dolía la cabeza. Llorar solo te hará más fea, me dijo. Papá y yo no teníamos parientes. Inevitablemente asumí el papel de plañidera principal. Roberto asistió brevemente al funeral y se marchó antes de la incineración. Cuando todo terminó, estuve un rato aturdido. Luego, después del funeral, vino a verme un hombre al que no reconocí. Era un abogado encargado por papá. Tu padre me confió el asunto de su herencia. Me alegró saber que papá me había dejado algo. Pero teniendo en cuenta que papá había dejado su empresa hacía unos años, escuché sin expectativas. Y me quedé de piedra. ¿Qué? ¿$1.300 millones? Sí, aunque habrá deducciones. No puede ser. Lo que me entregaron fueron una carta y un testamento escritos por el propio papá. Papá me había dejado un patrimonio de $1.300 millones. Me desconcertó la enorme cantidad.
Según el abogado, yo creía que la empresa de papá había quebrado por dificultades financieras, pero papá había decidido venderla. Esa venta se convirtió en la enorme suma de $1.300 millones que ahora se me confía. Lo entiendo, pero solo por ser la hija de papá, debería heredar una cantidad tan enorme de dinero. Mientras me quedaba helada, el abogado sonrió. Conozco a tu padre desde hace mucho tiempo. Siempre deseo tu felicidad. Puede que sea repentino, pero el dinero no es algo que deba preocuparte. ¿Por qué no aceptarlo como una muestra de sus sentimientos? Pero yo me encargaré de los trámites de la herencia y de los impuestos. Mirando de nuevo la carta de papá, asentí. Si era algo que papá dejó deseando para mi felicidad, quería aceptarlo con gratitud. Gracias. Así, inesperadamente, me hice con una gran cantidad de dinero. Sin embargo, no podía gastarlo descuidadamente. Más bien, no quería tocar este dinero. Lo guardaría a buen recaudo, y si alguna vez necesitaba ayuda de verdad, lo usaría. Se convirtió en una especie de talismán para mí. Pasaron días sin que le contara a nadie lo de la herencia. Como de costumbre, me sorprendió lo que vi al volver a casa del trabajo. Las tarjetas de débito a mi nombre estaban sobre la mesa del salón. Y custodiando las tarjetas de débito, mirándome, estaba Roberto. ¿Qué haces sacando mis tarjetas de débito sin preguntar? Cuando intenté coger las tarjetas de débito, Roberto las escondió en el bolsillo del pecho y se rió con una sonrisa desagradable. ¿Qué haces? Esa es mi línea. Esconder una suma tan grande de dinero. ¿Has hecho algo malo para conseguirlo? Mirándome, irritado por Roberto, repliqué. No, es la herencia que me dejó papá. Alargué la mano para quitarle las tarjetas de débito a Roberto, pero él se las metió en la ropa y no las soltó. Devuélvemelas, por favor. Yo creía que solo era un pésimo presidente que llevaba su empresa a la ruina, pero dejar semejante regalo de despedida. Roberto sonrió con sarcasmo. Se levantó y me empujó. Al aferrarme a él, caí de espaldas y me miró con una sonrisa burlona. No te preocupes, te devolveré las tarjetas de débito cuando lo haya comprobado todo. Roberto tarareaba para sí mientras miraba las tarjetas de débito y, al terminar, me las tiró. En total, $200 millones, ¿eh? En realidad, había más, por si acaso, lo había repartido en nuevas cuentas. Roberto, desprevenido, sonrió satisfecho. Con esta cantidad, puedo dejar mi trabajo y comprarme una casa. Sí, incluso podría llevar a papá y mamá a ese viaje que siempre han querido. Roberto se puso a calcular como si el dinero que había heredado fuera suyo, incluida mi detestada familia política. No digas lo que te dé la gana. Este dinero se hizo con la empresa que papá se esforzó en construir y vender. No es dinero de Roberto para que haga lo que quiera. Esto me lo dejó mi padre. No tienes derecho a dictar cómo se usa este dinero. Fue un grito de mi corazón, pero Roberto se burló y agitó la mano con desdén. Todo tu dinero es mi dinero. Si me traicionas, nos divorciamos. Haciendo hincapié en divorcio como si amenazara, Roberto salió de la casa. Roberto no volvió después de ese día. Probablemente se esté quedando en casa de los suegros, como de costumbre. Esta vez deben de estar pasándoselo en grande, conociendo a esos suegros y a Roberto, y soñando en cómo gastarse los $200 millones. Sin duda, pero esos sueños nunca se harán realidad. Ahora la situación ha cambiado. Al final, Roberto volvió a casa 2 días después de haberse marchado. Por la noche, mientras pasaba la aspiradora, oí abrirse la puerta principal y pasos. La puerta que comunica el salón con el pasillo se abrió, y Roberto entró con una sonrisa. Sin embargo, esa sonrisa desapareció rápidamente, y los ojos de Roberto se abrieron de par en par. ¿Qué es esto? Hasta dentro de 2 días. Seguía aspirando, imperturbable. Roberto dijo, mirando a su alrededor. ¿Por qué no hay muebles, ni pertenencias, nada? Apagué la aspiradora y sonreí. Porque esta casa se cancela a final de mes. No te preocupes, tus pertenencias están allí, así que podrás ordenarlas tú misma a final de mes. Señalé un montón de cosas que había en un rincón. Roberto se quedó con la boca abierta. Espera, ¿qué quieres decir? No lo entiendo. Es muy sencillo.
Este lugar se está cancelando, así que nos mudaremos a fin de mes. Ya he sacado mis cosas, así que tienes que pensar qué hacer con las tuyas. Si siguen aquí a fin de mes, las tiraremos. No entiendo por qué lo cancelas. Roberto se agarró la cabeza con las manos. No hace falta que lo entiendas. Vete. De momento, ignorando a Roberto, procedí a seguir limpiando. Entonces sonó mi teléfono móvil y me interrumpió de nuevo. Contesté. Elena. Era Roxana. Su voz sonaba algo alegre a través del teléfono. Sí, soy Elena. Tengo noticias de Roberto. Me alegro por ti. En silencio, Roxana siguió hablando. Siempre fuiste poco atractiva, incapaz de tener hijos y antipática. Se arrepintió de casarse contigo. Pero esta vez está agradecido. ¿Por qué? Porque te vas de viaje y él va a comprar un coche nuevo, ¿no? Ah, no puedo esperar. Es bueno tener una esposa que trae dinero y un hijo amable. Por desgracia, no hice tal promesa. Roberto debió presumir en casa de los suegros, dejándose llevar. Te compraré cualquier cosa. Tal vez dijo algo así. Siento interrumpir tu felicidad, pero no he hecho ninguna promesa. No tengo intención de gastar dinero. Finalmente, Roxana se calló y yo respiré hondo. Contabas con el dinero de otra persona, el dinero de alguien a quien siempre has despreciado. Era la primera vez que le contestaba a Roxana desde que nos casamos. Parecía una persona completamente distinta a la de antes. Roxana permaneció en silencio y Roberto me miró atónito. Después de esperar unos segundos, Roxana no respondió. ¿Solo querías hablar de eso? Estoy ocupada. Así que si me disculpas, hablé un poco apresuradamente y colgué el teléfono. Estás siendo grosera con mamá. ¿Grosera?, se quejaba Roberto, pero le ignoré y seguí limpiando. 10 minutos después, llamaron a la puerta y los suegros se plantaron en la entrada. Parecía que habían venido corriendo después de la llamada. ¿Qué pasa, Elena? Nada más entrar, Roxana gritó con la cara roja. Lo que has dicho me ha impresionado tanto que casi me desmayo. Si lo hubiera hecho, dijo José, asintiendo a su lado. Elena, puede que te sientas atrevida por la gran suma de dinero, pero recuerda tus modales. Eres vergonzosa. Quería devolverles esas palabras. ¿Quién es el vergonzoso aquí? Tú y tu hijo, que consideráis la herencia mía como si fuera vuestra, aunque mi padre acaba de fallecer. Mientras temblaba de rabia, Roxana alargó la mano hacia mí. ¿Qué? El dinero de mi hijo es mi dinero, ¿eh? Ladeé la cabeza y Roberto me explicó el gesto de Roxana. Se refiere a entregar la tarjeta de débito. Podrías volverte avaricioso y quedártelo todo para ti, o mejor aún, transferirlo a mi cuenta. Eso sí que sería más seguro. Es una gran idea. No puedo dejar que la mujer tenga demasiado dinero, podría hacer trampas. Mientras la ridícula familia de 3 se entusiasmaba, enrollé el cable de la aspiradora, apoyé el aparato contra la pared y me dispuse a marcharme. Esposa infiel, ¿de qué estás hablando? Deberías comportarte como mi esposa, me dijeron mis padres amablemente. Aunque estoy soltera. El sudor comenzó a formarse en la frente de Roberto. ¿De qué estás hablando, Elena? Los ojos de Roberto se movían inquietos de derecha a izquierda. Tú lo has dicho, ¿no? Divórciate si te opones. No podía estar de acuerdo con tu opinión, así que me tomé la libertad de divorciarme. Nunca aprobé tal cosa. Eso es falsificación. No hay necesidad de falsificar. Saqué de mi bolso varias solicitudes de divorcio rellenadas y las arrojé sobre la mesa. Los papeles de divorcio cayeron al suelo. Mira todas estas solicitudes de divorcio. Me las dabas cada vez que tenía una opinión. Me amenazabas con el divorcio. Y cada vez me metías por la cara una solicitud rellenada. ¿Cuántas veces había accedido a sus exigencias irrazonables, utilizando el divorcio como escudo? Creíste que con solo mencionar el divorcio accedería a todo, ¿verdad? Roberto tragó saliva. Sí, porque no querías divorciarte de mí. Esta vez volverías a cumplir, ¿verdad? Roberto dejó escapar una voz patética. ¿Pensaste que volvería a cumplir porque no quería divorciarme de ti? Roberto asintió con el rostro afligido. ¿Porque me quieres, verdad? ¿Quieres estar conmigo, no?
Se me escapó un suspiro ante su crasa incomprensión. Claro, me casé con él porque lo amaba, pero que lo amara lo suficiente como para casarme con él una vez no significa que dure para siempre. No lo entiende después de ser tan egoísta. ¡Qué egoísta! Por desgracia, ya no le quiero en absoluto. De hecho, hace tiempo que no te quiero. Eso no puede ser. Es mentira. No me había divorciado hasta ahora, solo porque no quería preocupar a papá. Llevaba una vida de casada feliz. Quería que él pensara. Mirando hacia atrás, papá podría haber visto a través de él todo el tiempo. Ahora que papá ha fallecido, no hay razón para que siga casada contigo. Por eso te mudas de este apartamento. Asentí levemente. Roberto se arrodilló derrotado. Roxana se apresuró a acercarse a Roberto. ¿Dejarte, querido Roberto, solo porque tienes dinero? Eso es lo más bajo. José también me miró mientras seguía de pie junto a Roberto. Exactamente para hacer quedar así al amable Roberto como una disculpa, paga una indemnización, cazafortunas. Indemnización que tengo derecho a recibir, pero no obligación de pagar. ¿Qué has dicho? Porque no he hecho nada malo, a diferencia de Roberto, que ha sido infiel. El rostro de Roberto palideció. Sandra, tu colega, Pérez y Camila, la del bar. ¿Fue así? Mientras contaba con los dedos, la cara de Roberto se puso aún más pálida. Roxana apartó la mirada, turbada. Sandra es diferente. Tartamudeó Roxana. Parecía probable que los suegros supieran de los amoríos de Roberto o que incluso lo ayudaran. Debió de ser duro ayudar a Roberto a crear coartadas para sus asuntos. Pero no te preocupes. Las cámaras y grabadoras de voz que planté en el coche y el bolso de Roberto hicieron un gran trabajo recopilando pruebas. Hice un signo de aprobación con una sonrisa, y los tres miraron como si fuera el fin del mundo para ellos. Por favor, acepto el divorcio, pero, por favor, sin indemnización. Así es, Elena, tú ya tienes mucho dinero. No hagas sufrir innecesariamente a Roberto. ¿Es eso lo primero que se les ocurre, no una disculpa? Suspiré profundamente. Ese dinero y los asuntos de Roberto no tienen nada que ver. Es lo que me dejó papá. Lo que Roberto me pagará es una disculpa por hacerme daño. Asuntos completamente distintos. Tenía la intención de exigir una indemnización también a sus socios. Eso seguramente se sabría por ahí. Exigírsela a un amigo de la infancia correría la voz entre los amigos de Roberto en el trabajo. Podría ser comentado por superiores, compañeros e incluso conocidos. Puede que el bar no sufriera mucho, pero él perdería su sitio favorito. Roberto no podría vivir su vida como antes. Elena, espera, escúchame, dame otra oportunidad. Roberto temblaba, con lágrimas en los ojos. ¿Qué oportunidad tengo ahora de librarme por fin de ti y de tus padres? Después de 3 años de matrimonio, ¿tiene Roberto idea de lo duro que ha sido? En realidad, sobre el coche y el viaje, nos emocionamos ese día y firmamos los contratos. El viaje podría cancelarse, pero el concesionario se ha portado bien con nosotros durante años. Ahora es demasiado tarde para cancelarlo. No podían pagar la indemnización porque querían utilizarla para esos pagos. Probablemente quieran decir algo así. No tiene nada que ver conmigo, pronuncié la conocida frase mientras metía los pies en los zapatos. Cuídate, Elena. Dejaré el asunto de la indemnización a mi abogado. Esta será la última vez que os vea a todos. Sinceramente, no siento ni un poco de tristeza. Asegúrate de limpiar bien las cosas antes de irte. Tus padres también están aquí, así que me siento aliviado. Bien, entonces, hice un gesto con la mano y cerré rápidamente la puerta tras de mí, dirigiéndome a mi coche. Justo cuando salía del aparcamiento, vi a Roberto persiguiéndome desde la entrada, pero aceleré sin hacerle caso. Y sin más, Roberto desapareció de mi vista. Más tarde, según mi abogado, los ex-suegros fueron bastante testarudos. Incluso se quejaron a mi abogado, que me representaba. Una aventura de Roberto debería haberse pasado por alto si os ibais a divorciar de todos modos, y sin embargo insistís en exigir una indemnización. Así es, así es. Es solo un asunto trivial. Elena podría habérselo tomado a risa y perdonarle. Es tan estrecha de miras, respondió mi abogado.
escandalizado por su osadía. Roberto no tuvo una, sino 3 aventuras. Teniendo en cuenta la duración, no se puede considerar trivial. Es un caso muy serio. Finalmente, se callaron. Mi abogado se asombró de que Roberto, un hombre adulto, trajera a sus padres a negociar, dijo con una sonrisa irónica. Tal como están las cosas, es poco probable que vuelva a casarse. Como era de esperar, los amoríos de Roberto se hicieron ampliamente conocidos y su vida cambió radicalmente. Incapaz de soportar el escrutinio, dimitió de su trabajo. Los amigos casados empezaron a evitarle y, sin dinero, dejó de salir de copas. Roberto acabó encerrado en casa de sus ex-suegros. En cuanto a mí, me mudé a una región lejana tras el divorcio. Era la ciudad natal de mi padre. No estaba allí para buscar a mis abuelos. Solo quería pasar algún tiempo en la tierra donde nació y creció mi padre. Es un lugar que no es ni demasiado urbano ni demasiado rural. Ahora vivo allí mientras trabajo a tiempo parcial en un supermercado local. La herencia de papá sigue intacta. Hubo momentos en que estuve tentada de utilizarla, pero cada vez que pensaba en Tom y su familia, me contenía. Ser controlado por el dinero sería el fin. Lo que me depare el futuro, no lo sé, pero ahora mismo, soy feliz. Algún día, cuando conozca a papá, quiero poder decir que soy realmente feliz y pienso vivir honestamente hacia ese objetivo.